el problema del alcance de las actualizaciones de encaminamiento en Frame Relay. En este objeto, el alumno va a aprender en qué consiste el problema del alcance en las actualizaciones de encaminamiento en redes Frame Relay, debido principalmente a que es una red de accesos múltiples que no permite broadcast, y también al uso de la técnica de split horizon, horizonte dividido, que es la que causa el problema. Además, aprenderá cómo el uso de subinterfaces solucionará dicho problema, así como también aprenderá a definirlas y configurarlas en routers de la marca Cisco. El índice que voy a seguir es el siguiente. Primero veré una pequeña introducción, a continuación presentaré el problema de alcance de actualizaciones, en tercer lugar veré el uso y configuración de subinterfaces en Frame Relay para evitar ese problema y finalizaré el objeto con un pequeño resumen. Como introducción, presentar la técnica de split horizon. Esta técnica se utiliza en redes que utilizan encaminamiento basado en vector distancia para evitar problemas de conteo infinito, cuyo resultado es la aparición de bucles de encaminamiento. La técnica básicamente consiste en no permitir que una actualización de encaminamiento recibida en una interfaz sea reenviada por dicha interfaz. Es decir, cuando un router recibe una actualización de encaminamiento por la cual aprende una determinada ruta, por esa misma interfaz no va a enviar información de esa ruta que acaba de aprender. Split horizon no presenta problemas cuando hay conexiones punto a punto individuales, una por cada interfaz, pero sí que presenta problemas cuando hay varias conexiones punto a punto que comparten una misma interfaz de salida o de entrada, depende de cómo se mire. Las redes Frame Relay son redes de accesos múltiples sin broadcast. Y además, la topología típica en una red Frame Relay es la que se muestra en la figura, que es una topología en estrella. Básicamente, las empresas suelen tener una sede central que tiene conectada la red Frame Relay a través de un único enlace de gran capacidad, a través de un router cuya conexión con la red es con un único interfaz. Y luego en las sedes remotas lo que tienen son diferentes sucursales, cada una con un router conectado con un acceso dedicado a la red Frame Relay, y de tal manera que de la sede central a las demás sedes se montan circuitos virtuales permanentes, saliendo de la sede central por una única interfaz. Es decir, en el caso de la figura, por la interfaz I1 del router central saldrían 3 circuitos virtuales a cada una de las sedes remotas, compartiendo el mismo acceso a la red y la misma interfaz de salida o entrada. Veamos el problema del alcance de las actualizaciones de encaminamiento cuando tenemos activado el split horizon. En este caso tenemos el router central, al cual el router A le va a enviar una actualización de encaminamiento por el circuito virtual que tiene permanente con el router central. Esa actualización le está llegando por interfaz I1 y split horizon lo que dice es que por esa interfaz no va a enviar, el router central no va a poder enviar por ella actualizaciones de encaminamiento que contengan la ruta a la red, a las redes de las cuales le está informando el router A, con lo cual ni el router B ni el router C se van a enterar de la información que le está pasando el router A al router central. Y eso no es lo que se desea. Entre los routers se tienen que pasar información para que todos aprendan todas las rutas. En este caso el router central no envía esas actualizaciones de encaminamiento al router B y al router C, porque no puede enviarlas por el interfaz por el que las ha recibido. Esto tiene varias soluciones. La primera sería deshabilitar el split horizon, pero eso nos llevaría a tener problemas como el problema de conteo infinito, que es el que se quiere evitar con esta técnica. La segunda solución sería instalar varias interfaces en el router, varias tarjetas de red y contratar accesos independientes, uno por cada circuito virtual permanente. Pero cada acceso tiene un coste, cada circuito virtual permanente también, con lo cual esto encarecería el precio de los accesos y además el router, cada tarjeta adicional, pues tiene un coste que encarecería el equipo de interconexión, el router. La tercera solución sería configurar o definir en la interfaz físico, definir varias subinterfaces que son interfaces virtuales. Veamos en qué consiste esta solución, que es la más aceptada. Lo que se hará será definir subinterfaces del tipo punto a punto. Una subinterfaz es una subdivisión lógica de una interfaz física que se comporta como una interfaz virtual. A todos los efectos, el router es como si tuviera varias interfaces.
Por ejemplo, en este caso vamos a dividir la interfaz I1 en dos subinterfaces, la I1.1 y la I1.2, de tal manera que lo que será montar un circuito virtual permanente entre el router A por la interfaz I1.1 y otro circuito virtual permanente con el router B por la interfaz I1.2, con lo cual tenemos dos circuitos virtuales saliendo por dos interfaces virtuales pero independientes, con lo cual al llegar las actualizaciones de encaminamiento por una subinterfaz sí que se podrán enviar por la otra subinterfaz. ¿Cómo se configuran las subinterfaces? Pues se utiliza, primero hay que definir en la interfaz principal, la interfaz física, que el encapsulamiento va a ser frame relay. A continuación se tendrá que definir la subinterfaz y por último habrá que definirla también como punto a punto para evitar el problema de las interfaces punto multipunto, que son las que nos llevan a las actualizaciones de encaminamiento. Y se le asignará a cada subinterfaz un canal lógico de salida correspondiente al circuito virtual permanente que queremos definir. En el ejemplo tenemos dos circuitos virtuales permanentes, uno azul y uno en verde, cada uno tiene una red IP, la 10.1.1.0/24 y la 10.2.2.0/24, de tal manera que se configurarán las interfaces. En este caso tenemos una única interfaz física que es la serial 00, definimos el encapsulamiento frame relay, definimos la serial 00.1 subinterfaz de tipo punto a punto, ahí le asignamos una dirección, la 10.1.1.1/24, y le asignamos el canal lógico 111, que es el de salida del circuito virtual permanente azul. Y la subinterfaz en verde, en este caso será la 0.2, le definimos una IP de la red 10.2.2.0/24 y le asignamos el canal lógico de salida, el 222. De esta manera no tendríamos problemas de actualización de encaminamiento en el router de la sede central. Para verificar las subinterfaces se utilizaría un comando show típico de show interfaces, tal y como se haría con interfaces físicas. Con esto finalizaría el objeto en el que he explicado el problema de alcance de las autorizaciones de encaminamiento en redes frame relay, que son redes de accesos múltiples que no admiten broadcast, y también el uso de la técnica de horizonte dividido. He presentado varias soluciones y me he centrado en la solución basada en la definición de subinterfaces y en su configuración en routers de la marca Cisco.